Desarrollo de un proyecto a partir del núcleo es material de apoyo al aprendizaje del curso en línea Fundamentos de Investigación. Como explicamos en otro material de esta colección, el núcleo del proyecto es la estructura central, compuesta de las definiciones del objeto de la investigación, las preguntas, los objetivos y las respuestas provisionales a nuestras interrogantes. Son dos las claves principales del núcleo. Una, la necesidad de congruencia entre sus componentes, de tal manera que lo que se diga en uno tenga sentido con todos los demás. Y la segunda, entender que sus cuatro componentes y las relaciones entre ellos se irán transformando conforme avance la investigación. La transformación del núcleo significa que lo que se plantea al principio del proyecto necesariamente se modificará conforme aumente el conocimiento sobre el tema de estudio. Las preguntas se enfocarán mejor, el objeto se delimitará con mayor exactitud, el objetivo se refinará en sus términos, se tendrá mayor claridad sobre la veracidad de la respuesta provisional propuesta al principio. Esta transformación del núcleo, que va desde el planteamiento inicial que da origen al proyecto hasta su conclusión en la redacción del reporte final, se lleva a cabo mediante la intervención de 6 procesos, que pueden ser sencillos o complejos, dependiendo de la sencillez o complejidad de los componentes del núcleo. Estos procesos son posicionamiento, organización, sustentación, verificación o desarrollo, reposicionamiento y exposición. Como se verá enseguida, cada uno de estos procesos cumple funciones específicas, bien diferenciadas, contribuyendo con una parte sustantiva al conjunto del proyecto. Aunque hay una cierta secuencia global en la realización de estos procesos, no se trata de una secuencia lineal, en el sentido de que para iniciar un proceso es requisito indispensable haber concluido el anterior. En cambio, pueden entenderse como 6 frentes de actividad que, en determinado momento, pueden llevarse a cabo de manera más o menos independiente o simultánea, pero que en algún punto convergerán unos con los otros. Los avances en uno influirán en los avances de los demás. El mismo principio de sistema o de tablero interactivo aplicado al núcleo es válido para el conjunto de los 6 procesos. Posicionar significa ubicar o colocar algo en un determinado contexto con el cual se relaciona. Por ejemplo, una pieza en un tablero de ajedrez o un jugador en un sector de la cancha esperando que sea más efectivo para el objetivo del juego. El proceso de posicionar el núcleo consiste en recopilar y analizar información a través de métodos y técnicas adecuados con 3 finalidades principales. Primera, explorar y conocer lo que llamamos el estado del arte sobre el tema que estamos estudiando, con preguntas tales como: ¿quién se ha preguntado lo que nosotros estamos preguntando en este núcleo? ¿Qué otras investigaciones se han realizado sobre el tema? ¿Con qué resultados? ¿Cuándo y quién hizo esos estudios? La segunda finalidad del posicionamiento del núcleo es plantear los supuestos de los que partimos en la investigación, entendiendo que un supuesto es una afirmación que consideramos verdadera, que no vamos a poner a prueba, pero que es necesario identificar por el impacto que puede tener en un momento determinado sobre todo el proyecto. Por ejemplo, ¿qué estamos suponiendo que es verdad cuando definimos el objeto, hacemos preguntas, proponemos objetivos y posibles respuestas? Si preguntamos en el núcleo, ¿cuál es la causa de la inequidad de oportunidades laborales para los jóvenes en una determinada ciudad? Un supuesto detrás de esa pregunta será que efectivamente hay inequidad y que nuestro interés es sobre algunas de sus causas. La tercera finalidad del posicionamiento es plantear algo sobre la justificación del proyecto, es decir, preguntarnos ¿por qué es importante la investigación que queremos realizar? ¿Cómo se justifica la inversión de tiempo y recursos para llevarla a cabo? La información que generamos en un proceso le sirve a todos los demás procesos. En este caso, lo que encontramos en el posicionamiento nos ayudará a organizar el proyecto y viceversa. Por ello, mientras avanzamos en el posicionamiento, puede ser conveniente avanzar también en la organización del proyecto. Organizar el proyecto consiste
en aplicar métodos y técnicas adecuadas para recopilar y analizar información con dos finalidades. Primera, definir la estrategia general del proyecto, es decir, establecer cuál será el curso de acción y qué actividades principales llevaremos a cabo para lograr él o los objetivos. Por ejemplo, si el proyecto requiere de información testimonial sobre algún tema social, es posible que la estrategia incluya la realización de entrevistas y el posterior procesamiento y análisis de la información recabada. Estas actividades forman parte de la estrategia del proyecto. La segunda finalidad en la organización es elaborar un programa de actividades con base a un guión de trabajo que incluya metas a lograr, calendario en los tiempos límites que nos proponemos, la definición de los recursos y apoyos que necesitaremos para realizar el programa. La organización es el proceso que nos ayudará a administrar el proyecto, aprovechando el tiempo y los recursos de la manera más eficiente, tomando en cuenta el programa y las circunstancias no previstas que vayan surgiendo en el camino. La sustentación es el proceso mediante el cual aseguramos que el núcleo de nuestro proyecto y especialmente la respuesta provisional que proponemos tienen sentido a la luz de conocimientos previos, sean estos en forma de teorías, evidencias o experiencias bien documentadas. La razón por la cual se busca el mejor sustento posible para el núcleo y particularmente para la respuesta es el costo y el tiempo que implica la búsqueda de la verdad. Se justifica una investigación cuando existen las condiciones de conocimiento previo, los métodos y las técnicas accesibles que permitirán poner a prueba la respuesta provisional que se propuso en el núcleo. El proceso de sustentación consiste entonces en aplicar métodos y técnicas adecuados en este momento de la investigación con la finalidad de recopilar y analizar información de referencia sobre el núcleo del proyecto. Cuando esta información se enfoca a la identificación de teorías que permitan justificar la respuesta o la hipótesis a nuestra pregunta, suele llamársele marco teórico. De manera más amplia, cuando dicha información sirve para darle mayor soporte y justificación al conjunto del núcleo, especialmente a la o las preguntas de investigación, suele llamársele marco de referencia. En cualquier caso, la sustentación tratará de mostrar que nuestro núcleo se apoya en conocimientos previos, bien fundamentados en evidencias aceptables, lo que justifica el riesgo de tratar de comprobar la respuesta provisional, a veces llamada hipótesis, que damos a nuestra pregunta de investigación. Cuando el proyecto de investigación está enfocado a saber, el proceso de verificación consiste en recopilar y analizar información a través de métodos y técnicas con el propósito de verificar si la respuesta que se propuso en el núcleo y a la que se dio el sustento previamente se ratifica tal como la habíamos propuesto o se rectifica mediante ciertas modificaciones a su fórmula o de plano se abandona como una proposición no verdadera con el reto de buscar y proponer una nueva respuesta. Cuando el proyecto de investigación está enfocado al saber hacer, entonces la investigación se enfocará a aplicar métodos y técnicas adecuados para construir, diseñar, hacer pruebas, ensamblar componentes, etc., con la finalidad de desarrollar una solución práctica en la forma, por ejemplo, de herramientas, aparatos, programas o nuevos tratamientos y procedimientos. En cualquiera de estos dos enfoques, será necesario tomar en cuenta la estrategia metodológica definida en el proceso de organización del proyecto y sobre esta base diseñar y aplicar los instrumentos que se requieran, por ejemplo, la observación, el desarrollo de prototipos, el análisis o la interpretación de resultados que tengan congruencia con el conjunto del proyecto. El proceso de reposicionamiento consiste primeramente en elaborar las conclusiones pertinentes al núcleo. En segundo lugar, presentar una evaluación crítica de todo el proyecto y finalmente proponer recomendaciones a quienes se interesen en continuar conociendo o desarrollando el tema. Algunas preguntas a responder en este proceso dentro del proyecto son las siguientes. ¿El conocimiento que se obtuvo es válido? ¿Podemos considerarlo verdadero? ¿El desarrollo logrado responde a los requerimientos de la pregunta que dio origen al proyecto? ¿Qué se aportó realmente al conocimiento del objeto? ¿Qué sigue en materia de investigación para saber o para saber hacer? ¿Y qué se recomienda a quienes desean continuar este proceso? Reposicionar implica volver al origen, revisar la trayectoria del núcleo de principio a fin, para generar un nuevo principio,
formulando conclusiones y recomendaciones útiles a este propósito. En este sentido, el reposicionamiento es la aportación de la investigación al ideal de la sistematización del conocimiento, es decir, que lo que se aprendió en una parte le sirva a otra parte. La exposición es el proceso mediante el cual se elabora el reporte final de investigación, del cual pueden desprenderse otros productos, tales como artículos para revistas especializadas, libros, programas de cursos, guías técnicas para la industria, etc. El reporte posee una estructura de contenido en su índice y está enfocada a los lectores, algunos de los cuales decidirán si la investigación cumple con determinados requisitos dentro del ámbito de conocimiento en el que fue realizada.